Vamos a ver también los malos tratos por negligencia. Malos tratos por negligencia que lleva un patrón muy característico y sobre todo se asocia a situaciones sociales muy determinadas. Negligencia en cuanto al trato de los chicos, en cuanto a la alimentación, escolaridad, en cuanto al trato afectivo sobre todo, y ya veremos que se trata de un estrato muy característico social. Suele asociarse casi siempre a prostitución, a drogodependencias y ese tipo de problemas. También malos tratos, por desgracia también famosos hoy en día, malos tratos de tipo sexual. No solo violaciones, sino también malos tratos sexuales con usos pornográficos. Y por último vamos a comentar un caso, otro tipo de malos tratos, que es un caso bastante más curioso y bastante menos frecuente, por eso solo lo comentamos. Para hablar de él, vamos a ver en primer lugar lo que es el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen recibe el nombre de este señor literario que tenía una gran inventiva, una gran imaginación. Y debe su nombre a que en el síndrome de Munchausen nuestros pacientes tienen también esa gran inventiva y esa gran imaginación, pero no le dan un enfoque nada apropiado. ¿Por qué? ¿En qué gastan toda su imaginación? Pues la gastan, aunque parezca mentira, en inventarse enfermedades propias. Enfermedades propias que algunas veces incluso llegan a creerse. Son enfermedades que simulan o que crean ellos mismos. ¿Con qué fin? Bueno, pues no se sabe muy bien por qué, evidentemente es un trastorno psiquiátrico, no se sabe muy bien por qué, pero lo que estos pacientes pretenden y consiguen, es que se les haga el mayor número de pruebas diagnósticas posibles y generalmente, además, van buscando aquellas pruebas que son más agresivas, más lesivas para ellos. Bueno, pues empiezan pues desde problemas digestivos buscando que le hagan endoscopias, la mayoría de ellos acaban en laparotomías, es decir, en intervenciones quirúrgicas en las que se busca la causa de aquel supuesto dolor. Ellos mismos muchas veces se provocan esto, por ejemplo, pues utilizando laxantes y luego quejándose de diarrea. Evidentemente es una diarrea que no cede nunca porque este paciente toma laxantes, pero evidentemente no lo dice. Bueno, pues todo este tipo de pacientes es lo que se llama el síndrome de Munchausen. ¿Qué tiene que ver esto con la pediatría? Bueno, pues hay un caso más sangrante todavía, y es que este síndrome tiene una variante que se denomina el síndrome de Munchausen por poderes. Esto realmente es rizar el rizo, pero existe. ¿Y en qué consiste? Pues en sufrir toda esa serie de pruebas que se hacen buscando un diagnóstico que es muy complicado de encontrar, pero se le hacen a otro. Es decir, el síndrome de Munchausen generalmente se da en las madres que fingen enfermedades de los hijos. Los hijos generalmente afectados son hijos muy pequeños, como hemos dicho antes, lactantes hasta los 2-3 años, que evidentemente no sabe decir que a él no le pasa nada, cuando muchas veces realmente sí le pasa. Por ejemplo, pues en algunos casos pues la madre se queja de que el niño tiene pérdidas de pelo, que se le cae el pelo, cuando lo que hace la madre es que se lo arranca a ella. O lo que habíamos visto antes de que el niño tiene diarreas constantes, cuando lo que ocurre es que la diarrea se la provoca ella porque le está administrando laxantes continuamente. O que se queja de que el niño tiene ulceraciones y las ulceraciones se las provoca ella misma con cáusticos. Había un caso en que la madre le administraba, gracias a Dios en pequeñas dosis, administraba lejía diluida al niño. Con lo cual, claro, pues el niño tenía unos problemas digestivos, una esofagitis, una gastritis cáustica tremenda, y claro, pues el diagnóstico es muy difícil porque el cáustico se ve, se intuyen las lesiones que provoca el cáustico, pero saber que es la propia madre la que está dando lejía al niño para crear esto es muy difícil. Evidentemente, cuando ya se llega a establecer este diagnóstico, el niño ha pasado por una infinidad de pruebas distintas y por una serie de dolores y experiencias con su madre que no se las desea a nadie. Eso por un lado. Este síndrome ha disminuido mucho con la informática. ¿Y por qué con la informática? Bueno,
porque estas pacientes lo que hacían es que no se contentaban con acudir a un hospital y efectuarle al niño toda serie de pruebas, sino que una vez que acababan con un hospital iban a otro, y de ese a otro. Entonces, bueno, pues la informática ha reducido un poquito esto por aquello de los datos del niño. Y entre otras cosas, bueno, pues también se sospecha cuando aparecen en el niño pues cicatrices de intervenciones quirúrgicas múltiples y en fin, ese tipo de problemas. Bueno, dejamos el síndrome de Munchausen, que aunque es muy curioso, ya hemos dicho que es poco frecuente, y nos centramos en los malos tratos más frecuentes, en los que ocurren más a menudo. ¿Qué datos nos hacen pensar cuando nosotros tenemos en el hospital a un niño maltratado? ¿Qué es lo que nos hace sospechar que la fuente de las lesiones son los maltratos? Bueno, en primer lugar observamos lesiones múltiples. Lesiones múltiples queremos decir a muchos niveles distintos, que generalmente, bueno, pues la madre suele referir como causada por un accidente, por ejemplo, por una caída, es que el niño se me ha caído. Entonces, bueno, pues empezamos a sospechar porque a lo mejor el niño se ha caído y tiene lesiones en la cabeza, pero tiene lesiones en un brazo, en el otro, en la espalda, en una pierna, y decimos, bueno, es posible. Empieza a ser menos posible cuando vemos que tiene lesiones distintas. Vemos que tiene traumatismos, que tiene hematomas por contusiones, golpes, y vemos que además tiene quemaduras. Entonces, claro, explicar por una caída que el niño tenga una quemadura, la cosa empieza a colar menos. La madre puede decir, no, es que además de caerse se ha quemado con una plancha. Bueno, pues la mayoría de las veces no cuela, y a partir de ahí es cuando se empieza a sospechar. ¿Qué es lo que ocurre? También es típico en las lesiones, cuando aparecen ya lesiones óseas por traumatismos graves, en estos pacientes, ante la mínima sospecha de que existen malos tratos, se les realiza una serie de radiografías, por supuesto sin decir nada a la madre ni al padre, una serie de radiografías de todo el cuerpo, porque en estos casos aparecen no solo múltiples lesiones, que ya decimos que pueden ser causadas por un accidente normal y corriente. Es verdad, el niño se ha caído por una escalera y se ha roto un brazo y se ha roto una pierna y se ha roto 3 costillas. Perfecto. Lo que pasa es que en estos pacientes de malos tratos vemos que tiene la lesión de la pierna, la lesión del brazo, pero que además tiene un callo óseo, secuela de una fractura de hace unos meses, y vemos que tiene otra fractura que todavía se está consolidando. Entonces, claro, se ha caído hoy, se cayó hace 3 meses y se cayó hace un año. Sospechoso. ¿En qué tipo de circunstancias se encuentran estos niños? Bueno, la mayoría de ellos se encuentran en una clase social baja. Como ya hemos dicho, la mayoría son preescolares, aunque también los hay en edad escolar. Los hay en edad escolar que evidentemente no hablan, la mayoría por miedo a lo que les puede pasar si hablan. Esta clase social baja se caracteriza evidentemente por drogas, prostitución y todo ese mundillo que además determina ciertas características de los padres. El perfil del agresor lo vamos a ver un poquito más tarde. Perfil del agresor, y estamos refiriendo a los padres, aunque algunas veces no son ellos, pero en la mayoría de las ocasiones sí son ellos. El agresor es alguien que generalmente convive muy de cerca con el niño. Convive muy de cerca, puede ser el padre o la madre, o puede ser el amante de la madre o la amante del padre, en fin. Pero generalmente es un pariente de primer grado que está muy cerca del niño. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues este niño tiene una serie de características generalmente que son las que provocan hasta cierto punto la agresión, que provocan la frustración de los padres, la frustración del agresor, y es la que empuja a este tipo de malos tratos. Solemos encontrar en los niños, bueno, pues una serie de características. El niño puede ser, por ejemplo, ilegítimo, son frecuentes también los niños prematuros, los niños con malformaciones, por ejemplo, y sobre todo aquellos niños que ya tienen de entrada cierto tipo de dificultades. Dificultades, por ejemplo, pues dificultades a la hora de comer,
a la hora de desarrollarse, porque bueno, pues generan, como ya hemos dicho antes, esta frustración. Un niño que tiene muchos problemas para comer, pues bueno, muchas madres han sufrido al típico niño que no hay manera de que coma, y la verdad es que hay que tener mucha paciencia para aguantarlo. Entonces, bueno, nuestro perfil del agresor es una persona generalmente entre los 20 y los 40 años, y es una persona que tiene poca paciencia, evidentemente. Poca paciencia, muy poca capacidad de frustración, y ante cualquier pequeño problema pues reacciona así. En los casos en los que hay familia más o menos numerosa, queremos decir que hay más de un niño, generalmente los malos tratos, aunque se reparten a todos, se suelen centrar en uno. Suele ser un solo niño el que provoca más saña, el que provoca, bueno, pues al padre, el que le crea más frustración, y sobre que el padre descarga pues toda esa adrenalina que lleva dentro y que no tiene raciocinio para descargar en otro sitio. Vamos a ver también qué características aparecen en el niño como consecuencia de esto. Bueno, pues en el niño sobre todo aparecen una serie de características psicológicas. El niño pequeño es un niño muy apático, muy poco juguetón, muy serio, muy introvertido, con muy pocas ganas de hacer nada, que a medida que va creciendo observamos evidentemente rasgos de desconfianza, de temor, y a medida que pasa el tiempo esto decae para pasar a la agresividad. El niño deja de tener miedo para convertirse en agresivo. Agresivo hacia todo el mundo en general. No olvidemos que la mayoría de las personas que son maltratadores, una gran mayoría de ellos han sido maltratados antes. Son muy frecuentes aquellos que ya tienen historial de haber sido maltratados y que ahora maltratan a sus hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues además, supongo que todos pensarán que, bueno, es posible que haya una persona que sea capaz de provocar estos malos tratos en los niños, pero esa persona generalmente no está sola. Evidentemente el niño no habla porque no sabe o porque tiene miedo, pero ¿y el resto? Porque, bueno, pues en el caso en que los malos tratos son del padre, ¿qué pasa con la madre? Y al revés. Bueno, aunque parezca mentira, con muchísima frecuencia el cónyuge es encubridor de esto. Parece mentira, pero es así. No hace mucho los servicios sociales, en un servicio social muy concreto, pues aparecieron casos de un padre que violaba repetidamente a su hija. Su hija no denunció el caso, pero no denunció el caso porque a ella le parecía lo más normal del mundo. No solo eso, sino que una vez que se descubre el caso, se denuncia al padre y la madre reniega de su hija. Esto suena a telenovela, pero es absolutamente verídico. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues en estas situaciones, evidentemente, ninguno de los dos, ni el padre ni la madre, anda, como se suele decir, muy bien de la cabeza. Y generalmente el cónyuge suele ser más partidario de su parte que de su hijo. Esto, bueno, pues visto desde fuera, visto desde una familia normal, no se entiende, pero es así, las cosas funcionan así. Cuando estos chicos llegan a los hospitales, generalmente nos encontramos con que el padre o la madre, el que lleva al niño al hospital, no sabe muy bien cómo encubrirlo. Es un padre o madre que suele mentir, que miente siempre. Queremos decir que se le suele pillar mintiendo, porque mantiene muchas contradicciones. A la hora de expresar lo que ha pasado, primero dice que se ha caído, luego que se ha chocado con no sé qué, o luego que le ha pillado no sé cuánto. Suelen ser personas con un coeficiente intelectual no demasiado alto, una cultura bastante baja, y por eso no es una mentira muy creíble.
Y además, otro dato muy característico a la hora de ver a este paciente en los hospitales, vemos que la madre o el padre, el que lleva al chico, no tiene gran preocupación por lo que tiene su hijo. A lo mejor llega el chico con una fractura seria, son muy típicas las afectaciones del cráneo, y bueno, pues el padre o la madre anda por allí y no le preocupa gran cosa. Eso es un síntoma bastante frecuente de que algo falla por ahí, y falla de qué manera. Bueno, pues con esto acabamos nuestro programa de hoy. Otro día veremos los malos tratos a mujeres, que por desgracia tan de moda está, como ya hemos dicho, pero bueno, que nos ocupará otro programa distinto, y el próximo día seguiremos viendo algunas de estas fotografías para luego centrarnos, como hemos hecho hoy, en otro tema más en concreto. Hasta luego.